que además está puesto sobre la mesa en la 60 legislatura del Estado, es en el que han coincidido, por cierto, y además dos jóvenes legisladoras, tanto la diputada Laura Dorantes como también la diputada Daniela Salgado, que han establecido justamente la posibilidad, imagínese usted para que lo vea de esa manera, la posibilidad de retirar la patria potestad sin necesidad de una resolución penal a quienes cometan malos tratos, abandono de deberes o incurran también en costumbres depravadas, que fue, por cierto, respaldado por la mayoría de votos. Así que si hay violencia dentro del seno familiar, se puede retirar casi, y además sin ninguna orden judicial, se puede retirar la patria potestad de los padres que incurran en este tipo de situaciones que se convierten además en abuso en contra de los menores. Se retirará la patria potestad a quienes con ese propósito de obtener un beneficio económico también o retribución de alguna manera, obliguen a realizar actos de mendicidad forzada, trabajos infantiles o trabajo infantil o alguna labor que pueda representar un riesgo en la salud de las y los niños adolescentes aquí en el estado de Querétaro. Una iniciativa que fue respaldada y avalada también en la mayoría en el Congreso queretano y que busca justamente acercar un poquito al tema de la justicia, a lo que obviamente han sido las principales denuncias y exigencias de las familias y particularmente hacia los menores, niños, niñas y adolescentes. En la línea telefónica, y le agradezco mucho, está la diputada Daniela Salgado. Mi querida diputada, ¿cómo estás? Buenos días. Querido Aurelio, muy bien, ¿y tú? Muy bien, creo que tenemos un poquito de problemas. ¿Ahí me escuchas mejor? A ver, adelante. Te saludo con muchísimo gusto, mi querida Daniela Salgado. Una propuesta que me parece y además importante en esta Comisión Legislativa de Educación y Cultura, que deberá servir para que haya justicia, respeto para las niñas, los niños y adolescentes aquí en el estado de Querétaro. ¿A qué obedece, de qué se trata y cuál es el objetivo, mi querida Dani, por favor? Claro que sí. Primero que nada, Aurelio, saludarte a ti y a toda tu audiencia. Pues fíjate que hace un par de días, junto con mi compañera, la diputada Laura Dorantes, y que también agradezco a todos mis compañeros diputados, cuál fue el hecho que aprobamos ya la reforma al Código Civil del Estado de Querétaro, el artículo 440, en donde se autoriza la pérdida de patria potestad en caso de que a los padres tutores que ejerzan o permitan conductas depravadas, también quien someta a trabajos y violente los derechos de los niños, niñas y adolescentes del Estado, para que respetemos los derechos de los menores y así recuperar un poco el sentido social que se ha venido rompiendo día a día. Y también tenemos presentada la iniciativa de nombrar las fiestas de Soriano como patrimonio cultural y material e intangible del Estado, con el objetivo de fomentar el turismo religioso, pero también de activar la economía en el semidesierto. Sí, claro. Sí, claro, dos temas importantes. El primero de ellos en esta modificación que tú ya referías también al artículo 440 del Código Civil en Querétaro, pero en el entendido y en el esquema, cómo poder definir y distinguir desde el punto de vista jurídico incluso lo que se puede interpretar como violencia en contra de los menores, como estas situaciones que obviamente también señalaban ustedes, que tiene que ver cuando alguien recibe una percepción, un ingreso por alguna situación de exposición, de trabajo forzado para los niños, como lo vemos lamentablemente todavía en las calles, no solamente en nuestro país, sino también en Querétaro, y que tendría que resolverse de alguna manera. ¿Cuál es el fundamento, el principio jurídico que nos permite a nosotros distinguir con toda puntualidad cuáles son estos niveles de violencia en esta propuesta, mi querida Daniela Salgado? Claro que sí, Aurelio. Mira, te voy a dar un poquito de contexto del por qué la diputada Laura y tu servidora presentamos esta iniciativa y por lo cual también fue aprobada ya en el Congreso. Sí. Primero que nada, estamos hablando de que
8 de cada 10 niños son abusados sexualmente y los primeros abusadores o violentadores están en el núcleo familiar. Ujú. El padrastro, el primo, incluso el papá, el tío, el abuelo, son los primeros violentadores. Y también muchas veces la mamá, la tía o gente que ejerce la patria potestad es testigo de estos hechos depravados y monstruosos y lo siguen permitiendo. Sí, claro. Y sabemos bien que se lleva un juicio penal, pero se presenta esta reforma para que también el juez de lo civil dictamine de inmediato cero convivencia, hasta que salga Sí. una resolución tanto civil como penal, pero que el menor o menor no siga conviviendo con el agresor en lo que se dictamina una sentencia. Entonces, este es un juicio paralelo entre lo penal y lo civil. Correcto. También dentro de esta... Dime, perdóname, te interrumpí, Dani, porque entiendo que 23 legisladores, incluso la mayoría, pues, aprobó esta iniciativa que ha hecho ruido a nivel nacional, y te quiero preguntar también si existen propuestas de esta misma categoría, en este mismo nivel, en este mismo sentido, en otros estados de la República, pero que continúas también con tu idea, que te interrumpí, por favor, mi querida Daniela. No, sí, claro que sí, Aurelio. También nosotros estamos reformando el hecho de someter a trabajos a los menores. Esto quiere decir a los niños encontrados en los semáforos o pidiendo en ciertos lugares, porque se están violentando sus derechos, cual a negarles la educación, a someterlos a trabajos forzados, y lo cual va a afectar su vida adulta. ¿Por qué presentamos esto? Porque se detectó un índice donde los mismos padres están rentando a sus hijos Sí. para someterlos a estos trabajos, y deja de eso, que también los someten a temas de prostitución. Entonces, también por la vía civil, quitarles la patria potestad, y Sí. también fue un hecho consultado con el DIF, en donde el DIF se puede hacer cargo de estos menores y no va a ser una pérdida de patria potestad inmediata. Sí, A claro. esos niños que se encuentren en las calles se somete a una investigación, se hacen varias llamadas de atención, y si es una conducta repetitiva, en el caso de los trabajos forzados, será retirada la patria potestad. Oye, Daniela, y entiendo además que esto va a agilizar el trabajo, el esfuerzo que también realizan los jueces, por cierto, familiares que de repente ven una gran complejidad para que pudiera haber justicia en favor de los menores, que tú lo decías con toda puntualidad, lo decía también la diputada Laura Dorantes, junto con el sistema estatal DIF, trabajando para que haya una mejor calidad de vida, una mejor condición en su vida personal, en su desempeño para las niñas, los niños y los adolescentes, y que no haya pues estas violaciones a sus derechos humanos, a sus derechos fundamentales, que obviamente están consagrados en nuestra Constitución, pero que haya una relación pues más favorable, más positiva, más humana, socialmente también aceptada para las familias y particularmente para los menores, mi querida Daniela. Así es, Aurelio. Y también quiero comentarte que fue una iniciativa totalmente socializada con el Poder Judicial. Sí. Con la magistrada presidenta, me dijo, adelante, eso nos facilita el trabajo a nosotros los jueces, como lo menciona. Y también, Aurelio, no podemos hablar o quejarnos de una sociedad destructiva o que viene con problemas cuando nosotros mismos tenemos y somos testigos de la alza de la violencia sexual infantil, y Sí. donde estamos permitiendo que se violenten a nuestros menores, que al rato van a ser niños que se conviertan, porque así lo dicen los porcentajes y los números, que se conviertan en violentadores. Claro. Entonces se hace un círculo de nunca acabar. Y también un dato importante para la audiencia, y que es importante que lo escuchemos todos: el 93% de los niños que dicen que están sufriendo algún tipo de abuso, están diciendo la verdad. Qué caray, Entonces es muy importante que en casa escuchemos este tipo de
de comentarios, que estemos atentos a nuestras hijas y hijos, porque el 93% cuando dice me está pasando esto, está diciendo la verdad. Totalmente, totalmente. Y además lograr esta coincidencia, veía yo con el DIF estatal, veía con también pues en el municipio de Querétaro particularmente, y sobre todo, como tú bien ya lo señalabas, también con el Poder Judicial, la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, la maestra Mariela Ponce Villa, también pues logran estas alianzas. Finalmente nos queda pocos minutos, Daniela, no quiero desaprovechar la oportunidad. ¿Hay una propuesta de esta misma naturaleza, con estas mismas características en otros estados de la República, o es Querétaro el único lugar donde se ha establecido una situación de esta misma forma, como ustedes ya lo están planteando, Daniela? Sí hay, se han hecho reformas en códigos civiles de otros estados, pero siendo tan puntual el tema de llevar un juicio paralelo, que no es necesario que se dicte una sentencia en lo penal para retirar la patria potestad en el Código Civil, es el Estado de Querétaro quien ya la tiene aprobada y próximos días a publicarse, y también donde incluimos el tema de trabajos forzados que violenten los derechos de los niños y adolescentes. Entonces, estamos protegiendo a nuestro núcleo más importante en la familia, que son los menores, y esperemos que se replique próximamente a nivel nacional, porque necesitamos reconstruirnos como sociedad. Sin lugar a dudas. Bueno, nos queda un segundo, pero quiero preguntarte también en otra iniciativa que me parece importante y que tiene que ver con las fiestas de Soriano, que también ya referías a través justamente de esta Comisión Legislativa de Educación y Cultura para aprobar este acuerdo y que se declare patrimonio cultural, así queda, ¿no? Patrimonio cultural inmaterial e intangible del Estado de Querétaro, las fiestas justamente de Soriano en el municipio de Colón, Dani. Así es, Aurelio. ¿Por qué presento esta iniciativa? Es para fomentar el turismo religioso, lo cual es un ingreso importantísimo anual a lo que se somete esta zona, que es el semidesierto, Colón, Tolimán, Cadereyta y de la sierra para abajo. Sí. Vemos muchos artesanos que van de todo el estado a vender estas fiestas. También comentarle a la audiencia, que muchos lo sabrán, otros no, que tenemos una basílica hermosa dentro del estado, lo cual lo tenemos que visitar. Y por qué no presumir en todos los sentidos religiosos, y no lo que tenemos, las bondades que tenemos en Querétaro. Correcto. Y que servirá también para la promoción turística, pues servirá también para la reactivación económica, que es parte justamente de los beneficios y del desarrollo que se está planteando, buscando con esta declaratoria, que me parece además significativa e importante para la sociedad queretana, y que sea así nombrado, sea así declarado Patrimonio Cultural Inmaterial e Intangible del Estado de Querétaro, precisamente a las fiestas de Soriano en el municipio de Colón. Mi querida Dani Salgado, te mando un abrazo, saludos, gracias por tomarnos la llamada y platicar con la audiencia de Radio News en esta primera emisión, y ya te invitaremos, si no tienes inconveniente, para hablar de este y otros temas que son relevantes para Querétaro, mi querida Dani. Por supuesto, mi querida Aurelia, tenemos una agenda para la defensa de los derechos humanos, de los niños, de las mujeres, y también para impulsar la economía de nuestro estado. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Tema en los que has trabajado con mucha insistencia desde hace ya algunos años en el Congreso queretano, desde la 59 legislatura, ahora en la 60, hablando precisamente de la necesidad urgente de proteger a las niñas y a los niños adolescentes aquí en el estado de Querétaro. Daniela Salgado, diputada, te mando saludos, abrazos, que tengas buenos días. Gracias, Aurelio, hasta luego. Muchos saludos y muchas gracias. Son las 8:03 a.m. Y bueno, pues el tema del nombramiento también, que me parece importante. Lo que buscan es esta reactivación económica, es además, sobre todo, recuperar este valor social, cultural, histórico, inmaterial, intangible, que tiene sin lugar a dudas Soriano en esta zona del municipio de Colón, y que sea también declarada patrimonio cultural
inmaterial e intangible del estado de Querétaro. A las 8 de la mañana con 3 minutos, hacemos una pausa, su opinión siempre es la más importante. Tengo varios comentarios, varias llamadas. A ver, ahorita les damos seguimiento con todo gusto. Hacemos la pausa, volvemos enseguida con más. El acontecer de nuestra ciudad está en Radar News, primera emisión de Radar News. En un momento continuamos por el 107.5 FM y canal 0.5 FM. Querétaro 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24/7. Querétaro